Muy buenos días. La pregunta, el cuestionamiento acerca de lo que es la chicha. Primero deberíamos decir que el término chicha no existía en el Perú. El término original para los incas era aqua o asua o ya, que es quechua básicamente. El término chicha nos los trae Pizarro con la conquista. Y se preparaba de varios insumos, no necesariamente exclusivamente del maíz, sino que había en otros insumos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la algarroba, ¿sí? Tenemos de la misma yuca que hoy le llamamos el masato, ¿no? Y de otras plantas. Es decir, tenemos en realidad variedades de bebidas que simplemente Pizarro, al llegar aquí después de que los españoles estuvieron 40 años en América, nos trae el término chicha y nos deja el término como tal, ¿sí? En cuanto a su origen, debe ser bastante antiguo, no hay un dato exacto, no hay ni el lugar donde surge. Debemos decir que el consumo del maíz, si me dice ahora hay una disyuntiva que si es de México o es de Perú, deberíamos decir que el maíz es americano y por tanto pudo haberse bebido esta bebida hervida de maíz en realidad en toda América, ¿no? Y lógicamente con el proceso mismo que se tiene de fermentar. Seguramente se aceleró con la llegada del azúcar para el tiempo de la colonia, porque es lo que lo acelera. No sabemos si en el tiempo prehispánico se pudo haber en algún lugar endulzado con miel, porque la conocían, aunque no es muy notorio que la hayan usado demasiado, salvo en orfebrería. Entonces, eso es lo particular que tiene la chicha. Ahora, de que cuenta una historia por ahí de que habían enterrado maíz y al llover, este maíz enterrado, húmedo, comenzó a brotar y comenzó a fermentarse, y de acuerdo a eso es que pudieron hacer esta bebida para que no se malogre la bebida y le salió el maíz. En realidad son historias que se pueden narrar, pero que no tenemos un asidero real de cómo se origina. Sin embargo, debemos decir que la chicha, igual que el masato, también se masticaba. Es decir, el maíz se masticaba para acelerar lo que es no solamente la descomposición, sino sobre todo la fermentación. Y es también bueno decir que en el Perú antiguo no se bebía agua, sino se bebía chicha. Se bebía como tal, porque lo consideraban mucho más sano que beber simplemente agua. Y hoy en día en muchos pueblos del Perú, como también en Lambayeque, se sigue bebiendo chicha, inclusive desde etapas bastante tempranas. Por ejemplo, un caso muy particular es Morrope. En Morrope, a los niños que recién destetan, ¿sí? Les dan en biberón chicha fresca, que es lo que los va a alimentar. Entonces ellos se acostumbran. Los trabajadores en Morrope, sobre todo los obreros, cuando van a las faenas agrícolas, ¿sí? No beben agua, beben chicha y lo acompañan básicamente con el pescado salado, pero beben chicha. Entonces hoy notamos que la chicha sigue siendo importante. En la zona sur, cuando uno va en los circuitos turísticos hacia la zona sur, le ofrecen básicamente beber chicha, solo que los vasos son vasos donde entra casi 1 litro de chicha y no se bebe básicamente el litro de chicha. Y es una chicha ligeramente distinta porque hay una gran variedad de tipos de maíz. También es bueno resaltar que el maíz morado, del cual tomamos la famosa chicha morada, en tiempos prehispánicos se tomaba fermentado. Hoy cuando nosotros sentimos al maíz morado fermentado pensamos que está malogrado. Lo que pasa es que hemos perdido el gusto de cómo se bebía la chicha morada fermentada también. Entonces, recordemos que la gastronomía es un proceso de cambio y la chicha seguramente también cambiará dependiendo mucho de los gustos. En Monsefú tenemos aquí más de 40 variedades de chicha. Así que seguramente iremos cambiando, y la chicha para los sectores populares es como la cerveza, ¿no? Es la bebida más tradicional que hay. Hacemos, por decir, ponemos la olla grande, una olla grande para que hierva primeramente el agua, de ahí ponemos las joras, cuando hay chicha de jora. Luego hay que estarle dando vueltas, que hierva, no es solamente 1 hora, son varias horas, casi todo el día, hasta en la noche que se descarga. ¿Descarga qué significa? Sacar la chicha, un poco de chicha colarla la chicha y dejarla en el recipiente para que enfríe. Luego
A ese mismo que colocarle más agua para que vuelva a hervir. Y luego, ese es otro día más. Entonces dejarlo ahí y dejarlo que enfríe, volverlo a cernir. ¿Cernir con qué? Ya no colarla, sino cernirla con un de los sacos de harina, no vienen costalillos, que primero se saca la harina, se lava, se lleva y todo, y luego ya ese sirve para cernir, cernir la chicha, dejarla enfriar para luego mucho después que está bien frío, ponerle azúcar y ya eso ya está lista para vender al público. Podríamos decir que entonces este material que usa el costalillo es esencial para el procedimiento. O sea, ¿no podría usar usted un tocuyo o nada más, o una tela diferente? Nosotros llevamos las costumbres de nuestros ancestros. Ya, claro. Mi bisabuela cocinaba, mi abuelita cocinaba, mi mamá cocinaba y nosotros como hijos cocinamos. Con la misma receta que ha pasado generación con generación. Y para la chicha de pata de toro es más trabajo todavía, porque todo el santo día tiene que cocinar la pata. Ya que ponemos primeramente el agua que hierva. Después que hierve, la pata se lava bien y se pone a cocinar. Esa panía o la pata tiene que hervir bien hasta que se deshaga toda la carne. Solamente quedan huesitos. ¿Ya? Entonces ese ya tiene que, en la tarde, por lo menos después que haya cocinado, uno le ve que ya está listo para poner la jora, ese maíz molido, la jora que es especialmente para la chicha, se disuelve y se coloca ahí, en esa pata. En la noche, ese sí es más trabajo porque toda la noche hay que estarle dando vueltas, porque se esparrama y tantas cosas, ¿no? Por el costoso, pues, y también el trabajoso. Entonces ya tiene que cocinar. Si duermes un ratito, te das con la pensión de ver que la olla ya darle vuelta. Una vez que ya se deshizo todo, ahora sí, recién, dice uno, le saca lo primero, pues, ¿no? ¿Cómo le llamamos nosotros? Hay que descargar es sacar un poco de esa chicha y ponerle más agua, que siga hirviendo hasta el siguiente día. ¿Ves? En la tarde o en la noche ya se deja vuelta a enfriar para recién ahí vuelta a cernir.